Muy bien, estamos ahora con ex premier y abogado también, Antero Flores Arauz. Antero, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Bien, siempre es bonito tenerte acá con nosotros, un político de tu trayectoria. Tiene mucho que decir, sobre todo en momentos turbulentos en los que se encuentra nuestro país en este momento. Uno de los primeros temas que hay que conversar es algo que no pasó desapercibido, pero ahora con todo lo que sucede, tal vez la gente se ha olvidado, ¿no? Que Naina Heredia, primera dama, ex primera dama, está en el Brasil, tranquila, libre, feliz, ¿no? Y la gente ya se olvidó un poquito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo es que la primera dama, que presuntamente debería haber estado en el ojo de la policía, en el ojo de la fiscalía, para que no pudiera escabullirse de la justicia, se escabulló de la justicia, ¿no? ¿Qué ocurrió ahí que los peruanos, tal vez, que no son tan diestros en materia legal como tú, no están viendo prudentemente? Lo que pasa siempre es que el escándalo nuevo, el escándalo de hoy, deja en la lejanía al de ayer. Sí, Siempre ha sido así, sí. no solamente en el Perú, en el mundo. Ujú. Entonces, no nos tiene que llamar la atención, eso es lo natural. Lo nuevo deja atrás, posterga incluso a lo Sí, que ha venido de antaño, ¿no? sí, sí, sí. Y es así, y habrá otro escándalo y lógicamente esconderá el del hoy. Claro. Pero ¿cómo permitimos los peruanos que la señora Naina Heredia pudiera irse tan rápidamente a la Embajada de Brasil y que luego Brasil permitiera que la señora se fuera para allá como una perseguida política? ¿Qué ocurrió? ¿Qué falta de prolijidad tuvo en la propia Cancillería peruana para que eso sucediera? La verdad que la Cancillería peruana no podía hacer otra cosa, porque quien califica el asilo Ujú. es el otorgante y el país receptor de esa protección que es el asilo tiene que aceptarlo como es. Y está señalado además en la Constitución peruana. A la Cancillería no le quedaba otra cosa. Además, cuando tú pides el asilo, normalmente lo haces con mucha reserva, no se enteran. No es como el asilo que pidió en Uruguay Alan García, Sí, que se enteraron hasta las piedras, ¿no? sí. Y por supuesto salió la gente, o mucha gente viajó Al hasta Uruguay, Uruguay, a Montevideo para oponerse, etcétera, sí. etcétera, etcétera, porque se hizo público. Ujú. Normalmente el asilo lo pides en reserva, no es tampoco como el de Haya de la Torre en Colombia, de antaño, ¿no? Sí, Que en todo el mundo se enteró y como no se lo dieron, incumpliéndose las normas, se quedó allí alojado en la embajada, ¿no? sí. Ahora, el canciller brasileño dijo que indulto a Nadine fue rápido porque el gobierno peruano no lo cuestionó. Hubo un juego en pared ahí con el gobierno peruano. No lo creo, no lo creo, porque dentro de todo lo que hemos visto en los últimos tiempos, normalmente la Cancillería peruana ha sido una isla o una de las pocas islas en el gobierno y en el Consejo de Ministros. Ujú. Entonces, la Cancillería es muy profesional y muy cumplidora de la norma. No lo veo así. ¿No ves que hubo dolo No, o hubo en no, todo caso negligencia? no lo veo. Me puedo equivocar, Sí, sí, sí. pero no lo veo, no lo percibo. Pero igual llama la atención que una persona que debería haber estado en los ojos de las fuerzas del orden para justamente evitar una fuga, se le haya escapado como tortuga a las fuerzas, ¿no? A la justicia peruana. Pero también, no estando todavía, sí imputada, pero no condenada, Ujú. y estando en libertad, tampoco tenía lógica que la policía la estuviera siguiendo. Mm. Cuando tienes tantos problemas de delincuencia y tantos asaltos y tantas homicidios y delitos de lesiones, Sí. no calzaba, ¿no? ¿Se podría buscar una extradición por parte de la señora Naina Heredia? Sí, sí la puedes buscar, pero Tal vez no con este gobierno de Lula da Silva. no, no, Claro. no. ¿Por qué? Son aliados ahí, ¿no? Entre los Humala Heredia y Lula da Silva hay un pasado. Más que eso, si ya se le has concedido el asilo, aceptar una extradición, que eso se tramita primero a través de los poderes judiciales, es dar marcha atrás en una decisión que ya protectora que ya habías tomado, ¿no? Claro. De cierta tutela, ¿no? Mm.
Entonces lo veo difícil. Pero a nivel diplomático, ¿no crees tú que Brasil debería buscar congraciarse con el gobierno peruano y con el pueblo peruano en su conjunto al estrecharle una mano y al concederle una extradición en caso fuera solicitada? Tal vez no en el presente, ¿no? Pero tal vez el En el próximo futuro año. podría ser. Futuro. Además, si nos ponemos a ver el socio ideal que tiene el Perú dentro de Latinoamérica, Sí. es Brasil, porque es la interconexión Atlántico-Pacífico. Ya tenemos el puerto adecuado inclusive para que salgan y lleguen las mercancías de Brasil que van o vienen con China, ¿no? Y con el sudeste asiático. Sí. Entonces, lo lógico es que en el corto futuro las dos carreteras interoceánicas tengan el valor que no han tenido hasta ahora y que la gente comience a comprender que lo que no vio originalmente y dicen no hay tráfico. Oye, no puede haber tráfico donde no había carretera, el tráfico se va haciendo poco a poco y después que puede haber una línea férrea desde Brasil al Perú, ¿no? Claro, que cruce de manera horizontal todo Así es, Sudamérica. Así es. Sería ideal eso. ¿No? Por eso creo que el Brasil es nuestro socio natural. Claro, definitivamente. Aparte que, bueno, representa la mitad de la población de Sudamérica, ¿no? Así es. La sexta economía del mundo. Y dentro de lo que es Latinoamérica, la economía más grande, incluso la de México, ¿no? Sí. Pese a México estar junto a Estados Unidos. De acuerdo contigo, contigo. Bien, pasemos al plano nacional, ¿no? Me gustaría tu opinión acerca de mucho de lo que ha acontecido en los últimos meses. Los viajes de Dina Boluarte, las muertes en Patás, la violencia significativa, tal vez una indolencia o una incapacidad del gobierno de poder tomar medidas en el corto plazo que sean percibidas por la población como un gobierno que está actuando. ¿Qué lectura ves tú de este gobierno? Bueno, es un gobierno, no nos olvidemos de su origen, pese a lo cual ha virado y la gente no se da cuenta. El 28 de julio del 2024, el año pasado, ya va a ser un año, Sí. la señora Boluarte viró desde el sector izquierda donde estaba a reconocer ante el Congreso, al reconocer ante el Congreso ese 28 de julio en el mensaje a la nación a través del Parlamento, que la inversión era conveniente, que la inversión privada generaba riqueza, que la riqueza generaba empleo, que el empleo generaba bienestar. Viró de izquierda a centro derecha. Sí. Oigan, y la gente no se da cuenta. Eso es una gran virtud, viniendo de donde provenía la señora Boluarte y encima con gabinetes mediocres. Pero hizo ese viraje por convicción o por conveniencia. Mira, yo no sé si tendría convicción, pero viró, que es lo Es importante. lo importante. Obligada quizás por las circunstancias pudiera ser. Mm. Pudiera ser también que se dio cuenta que por ese derrotero que ella quería inicialmente no se iba a ningún lado. Porque la señora en campaña, sobre todo en primera vuelta, ella era una mujer prácticamente filocomunista, hablaba de desaparecer la clase media, limeña, tenía un discurso más cercano, digamos, al propio discurso que tenía el mismo Pedro Castillo. Pero una vez que asume la presidencia, Porque era más culta que el otro. O mejor dicho, menos inculta, por decirlo con mayor precisión. Sí. Y además, el poder, el mismo ejercicio del poder, te vio cambiando. Oye, todo ese filocomunismo a que tú te refieres es compatible con que le gusten los Rolex. No, pues. claro, Tendría un marcachancho como este. claro. O que le gusten los viajes también, ¿no? Disculpa, los viajes, yo ahí tengo algunas reservas que las podemos hablar. Por supuesto, me gustaría tener su opinión, ¿no? Después, no es acorde, inclusive sus cirugías faciales estéticas. Sí. Le van gustando otras cosas. Va siendo seducida Sí. por el otro lado. Sí, es curioso, ¿no? Efectivamente, el cambio que tuvo la señora Dina Boluarte de la primera vuelta a lo que comenzamos a ver
desde que ella asumió la presidencia, y como bien dice Antero Flores Arauz, desde el mensaje a la Nación, el 28 de julio de 2024, hay este viraje, y el viraje se fue viendo porque yo conversé con el ex ministro de Economía y me mostró los números dentro de todo el desastre, dentro de toda la criminalidad. El Perú sigue creciendo, poquito, pero crecemos, estamos avanzando, oye, crecemos, ¿no? Yo lo veo incluso en mi estudio. Hay más inversión, estamos creando más empresas, nos están solicitando más constituciones de sociedades. Lo vemos en el diario vivir. Sí. Eso de ahí es por qué, porque los peruanos ven que hay una mayor estabilidad o que hay una mayor oportunidad. No por una cuestión gubernamental, sino per se, el Perú por su ubicación, etcétera. Y lo del puerto de Chancay ha ayudado mucho. Sí. Todavía no como debería, pero el solo hecho de que los chinos lo hayan hecho y que sea un puerto importantísimo, nos ha hecho ver a los peruanos que el lugar en que nos encontramos en Latinoamérica es esencial. Estamos en el centro. La conexión con el sudeste asiático va a ser mejor. Tenemos posibilidades de inversión en ese sector que no se están dando desde el sector natural, que era los Estados Unidos de América. Y Europa descartada porque hoy día está en mayores problemas que muchos de nuestros países. Sí. Ahora, sobre los viajes, acaba de decir algo que tú tienes una observación. ¿Consideras que la presidenta sí debería asistir a todos los viajes? No a todos. ¿Cuáles y cuáles no? Por ejemplo, en las exequias del Papa, sí, el anterior, Francisco. Sí. Te lo digo porque para la de Juan Pablo II, yo era presidente del Congreso y yo representé al Perú, porque el presidente de aquel entonces, no sé por qué no podía ser, y me solicitó que yo fuera y pedí el permiso al Congreso, y me lo dio, y representé al Perú. Y estabas con los presidentes de muchísimos países del mundo. Podías tener una relación directa, mejorar la imagen de tu país, que supieran por lo menos que existían los que no sabían que existía el Perú, porque también lo hay. Entonces, son cosas que conviene. El tema del Vaticano, por más que además del tema religioso, eclesial, sea Estado, y aunque sea minúsculo, es un Estado con el que el Perú tiene relaciones. La mayoría de nuestra colectividad es cristiana. En consecuencia, era lógico que la señora viajara. Yo no. Yo, si hubiera estado en el Congreso, hubiera votado por el viaje. Como por el de Ecuador. Oigan, Ecuador, por más que se diga que es una reelección, como que lo es, que el señor presidente ya no es nuevo presidente, sino reelecto presidente, y que cuál es el interés del Perú en estar. Oigan, es nuestro socio. Estamos en el Acuerdo de Cartagena, en la Comunidad Andina. Pero no puede ir el señor Saguana, en todo caso. ¿Cómo? No puede ir el presidente del Congreso. Podría ser, pero no es lo mismo. Lo ideal es que las relaciones exteriores están a cargo de la presidenta o del presidente de la República, ayudado, secundado por el canciller, o sea, ministro de Relaciones Exteriores. Por más que en el Congreso haya también una diplomacia parlamentaria a través de las ligas parlamentarias de amistad y cooperación, no es lo mismo. Entonces, Ecuador es tu socio en el Acuerdo Andino, es tu socio en todo lo que estamos juntos en la OEA y nos necesitamos. Requerimos incluso la ayuda de Ecuador para hacer reformas en la OEA respecto a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Oigan, hay un pase permanente de gente entre Ecuador y Perú. Tenemos que reforzar inclusive la frontera para que dejen por ahí de seguir viniendo venezolanos irregularmente. Entonces, tenemos la relación Puyango-Tumbes, que hay que llevarla a que sea eficiente. Tenemos una comisión bilateral que hoy día representa al Perú el embajador Javier Yepes. Tenemos demasiadas cosas con Ecuador para no ocuparnos de él. De acuerdo contigo. Más aún, te digo. A ver. Lograste cerrar la frontera marítima. Hubo el reconocimiento que ya no más el tema de Tumbes, Jaén y Maynas, acuérdate. Y después de tantos años, el Ecuador lo aceptó.
pero todavía el Perú no ha cumplido con hacer las dos, primero la carretera a pocas hectáreas que están en el norte que se cedieron en propiedad privada a Ecuador, Ya, cuyo nombre no me acuerdo en este momento. bueno, Y dos, los dos centros de navegación y comercio que se comprometió el Perú. Entonces, si estás inclusive en falta, es bueno tener la mejor relación para evitar que eso te pueda complicar para el futuro. ahora, la señora Boluarte no se encuentra en un gran momento de popularidad, Nunca se ha encontrado. pero ahora peor que nunca, ¿no? Así es. Está en el cero absoluto prácticamente. Indistintamente las razones, indistintamente si hay una motivación de algún sector político de incentivar esta desaprobación, pero lo cierto es que no tiene una amplia aprobación. ¿Debería ella en este momento pensar en viajes en vez de estar pensando en buscar, no la popularidad, sino en buscar resolver problemas que tal vez son las causas de su impopularidad? Por eso yo te decía que no hay una cuestión general para todos los viajes, que no se den o que se den. Hay que, ¿qué te puedo decir? Identificar los que son necesarios de los que no lo son. Claro. Los que no lo son los descartas, pero los que son, como la ida a Roma, primero para las exequias del anterior papa y después para la entronización del nuevo, Sí. y más proveniente, habiendo sido obispo o arzobispo de Chiclayo, más aún. Sí. Lo de Ecuador, te acabo de decir mis razones por las que yo hubiera votado a favor del viaje. Sí. Los temas domésticos no deben perturbar la relación internacional del Perú, porque no estás aislado, formas parte de un conglomerado en el mundo. Bien, muchas gracias a Antero Flores Arauz, expresidente del Congreso, ex premier también, abogado, quien nos acompañó esta mañana en Radio Betel 100.1 FM. Antero, siempre un placer conversar contigo. Con gusto.